Hola, yo les voy a hablar sobre BERT, es el tema o el paper que escogí. BERT es Pre-Training of Deep Directional Transformers for Language Understanding, que lo más importante de BERT, como vamos a ver en el video, es su cuestión que es bidireccional, que puede ver en ambas partes, tanto a la izquierda o a la derecha, y tener un contexto pseudo global. Primero que nada, pues, ¿qué es BERT? Como ya vimos, Bidirectional Encoder Representations for Transformers es un modelo de lenguaje basado en Transformers desarrollado por Google en 2018. Y cuando se publicó, pues revolucionó el procesamiento del lenguaje natural, sobre todo por su capacidad de capturar relaciones contextuales y semánticas en palabras en textos, y su capacidad de extenderse a diversas tareas en el procesamiento del lenguaje. Tales tareas que vamos a ver más adelante como question answering, análisis, clasificación de texto, etcétera. Y bueno, primero que nada un poco de contexto antes de ver qué lo precedió. Pues antes tenemos redes neuronales recurrentes, sus sucesoras que son las Gate Recurring Units y las LSTMs bidireccionales, y lenguajes o embeddings como Embeddings for Language Models como ELMO. Y bueno, ¿qué desventajas tenían estas arquitecturas? Pues primero que nada, las neuronales recurrentes pues pierden información en secuencias muy largas o cuando ya tenemos pues sí, muchas palabras. Las Gather Recurring Units pues tienen la misma o es una mejora hacia las recurrentes, pero pues de igual manera tienen dificultades para modelar secuencias complejas, además de que son un poco más tardadas. De igual manera, las LSTMs bidireccionales, a pesar de que aumentan pues el rendimiento, ya que tienen tanto contexto de izquierda a derecha, el uso de las LSTMs bidireccionales pues aumenta la complejidad computacional, y pues esto requiere más tiempo y recursos en comparación de arquitecturas como la red neuronal recurrente, que de por sí ya es bastante tardada y difícil de entrenar. Y pues por último, embeddings for language models. Bueno, estos embeddings o esta arquitectura en particular, pues a pesar de un gran avance y de que incluso podía contextualizar las palabras, o sea, que generaba vectores de palabras, y estos vectores no eran únicos, sino que podían variar dependiendo del contexto en el que se encuentre la palabra. Pues a pesar de que estos son maneras muy efectivas, incluso mejores que las estáticas, pues aún se basa en un modelo unidireccional. Entonces esto limita la capacidad de estos modelos para cosas como question answering, donde necesitamos tener una visión global o contextual de todo el texto y no solo de las palabras anteriores. Es aquí cuando entra BERT. Y pues quizás dirán, esta no es más que una arquitectura de un transformer. ¿Cuál es la diferencia? Quiero centrarme en dos partes de Transformers. La primera es que literalmente se compone de dos partes, un encoder y un decoder. Como podemos ver en la izquierda, la diferencia principal es que el encoder no tiene esta capa de mask multi-head attention, que básicamente es la que limita o la que indica a la red que no vea más allá en el futuro. Sin embargo, ¿qué es lo que hace el transformer tan potente? Lo que lo hace potente es que en la fase del encoder, esta fase entra el texto, por ejemplo en el caso de translation, el texto que nosotros queremos traducir, lo codifica de forma que entiende el lenguaje, entiende las relaciones. Y la parte del decoder lo que hace es que una vez que tenemos estos valores codeados y tenemos la entrada que nosotros queremos generar, pues simplemente podemos entender lo que se entendió del lenguaje, y esta parte es la que lo genera. Es por eso que la parte del encoder es la que se enfoca principalmente en el entendimiento del lenguaje. Entonces las arquitecturas BERT y GPT son un tanto similares. BERT simplemente se compone de muchos de estas partes, de muchos encoders estaqueados uno tras otro, mientras que GPT se encarga de, o más bien se compone de muchos decoders estaqueados uno tras otro. BERT, Bidirectional Encoder Representations, y GPT, Generative Pre-Training Transformers. Entonces BERT es muy bueno para tareas de clasificación, como vamos a ver más adelante, y GPT para problemas de generación. Bueno, en las aplicaciones que tenemos para ver, pues tenemos múltiples, perdón. Entre ellas se encuentra Question Answering, inferencia del lenguaje natural, clasificación de texto y sentimiento análisis. Y bueno, ver se compone principalmente de dos fases. La primera es el pre-training, que ahorita vamos a explicar más a detalle las fases dentro del pre-training, y el fine-tuning.
En el pre-training lo que hacemos es entrenar un modelo general tal que BERT entienda muy bien qué es el lenguaje, a través de dos métodos que vamos a ver más adelante. Pero lo que quiero que entiendan es que este proceso no se enfoca en una tarea en específico, sino que entrenamos un modelo que sea muy bueno entendiendo el lenguaje. Y ya que tenemos un modelo que ya está preentrenado, ahora lo podemos adaptar a otras tareas, como puede ser Natural Language Inference o Question Answering, como es el caso. Por ejemplo, aquí tenemos las preguntas y tenemos una salida. Más adelante vamos a ver por qué tenemos esta arquitectura, pero quiero que se queden con dos cosas. Tenemos tokens de entrada y tenemos tokens de salida, que en este caso es NSP y MaskLM, que ahorita vamos a ver a qué se refieren estos. Lo que vamos a ver aquí es el input representation de BERT. BERT, como vemos en el ejemplo acá, pues recibe varios tokens, pero ¿qué representan esos tokens? Primero que nada tenemos tres tipos de tokens. El primero es CLS, que viene siendo clasificación. Es un token que nos indica el inicio de la palabra o de la oración. Entonces se preguntarán por qué es clasificación. Bueno, porque su salida, cada token corresponde a una salida en el modelo, la vamos a usar para clasificar en una de las tareas que vamos a realizar más adelante. Después tenemos los tokens tal cual y un token de separación. BERT recibe inicialmente dos frases. Por ejemplo, en este caso de ejemplo tenemos My dog is cute y He likes playing y ya. Y estas inputs se componen de tres cosas. Los token embeddings, que son las palabras codeadas en un espacio latente, con un embedding preentrenado. El segment embeddings, que básicamente es asignarle a cuál de las frases está. Por ejemplo, en la primera frase le vamos a asignar que está en la frase 1 y la frase 2 le vamos a asignar que está en la segunda. Esto puede ser asignándole ceros, unos o cualquiera de estas formas. Y por último el Position Embedding, que es el mismo que usamos en el Transformer, que pues ya no voy a explicar tanto detalle. Y bueno, BERT se entrenó con un vocabulario de 30.000 palabras, que es el Word Pieces, que básicamente es el embedding que usamos para los tokens. Y ahora sí, ¿a qué me refería con que tenemos dos fases de entrenamiento? Bueno, la forma en la que BERT entiende el lenguaje y se entrena por sí solo es a través de estas dos formas, o dos tasks en el preentrenamiento: MaskLM y Next Sentence Prediction. ¿Qué significa cada una? En MaskLM básicamente lo que hacemos es que recibimos frases y vamos a enmascarar ciertas frases, ciertas palabras, perdón. Por ejemplo, si tenemos la frase Let's stick to improvisation in this kit, vamos a elegir de manera aleatoria 15% de los tokens y los vamos a aplicar una máscara, que va a ser un token máscara. Y el objetivo de BERT en esta fase de entrenamiento va a ser predecir para cada valor de la máscara la palabra que más se le acerque, que en este caso sería improvisation, ¿no? Esto lo vamos a hacer con una red neuronal densa y una softmax. Entonces vamos a usar la salida de las mask words para predecir, la palabra que se enmascaró. Esa es la primera parte, las frases enmascarar el 15% de los tokens. Y la segunda es algo parecido, pero es más para lo que se conoce como Next Sequence Prediction. Entonces, para que BERT entienda de manera correcta el lenguaje, lo que queremos es que entienda la semántica. En esta fase de entrenamiento lo que va a recibir son dos frases. Después de tokenizarlas y de aplicar las máscaras, este valor que les había comentado de NSP, lo que nos va a decir es una predicción de si la frase que le sucede a la primera sentencia es la siguiente, que tal cual es is next o not next. Entonces, si yo tengo una palabra como the man is in the store y penguin are Fragrance Beards, pues podemos ver que no hay como una relación semántica entre estas dos palabras, entre estas dos series de textos. Entonces, pues queremos que prediga que no es la siguiente. Si tuviéramos frases como, por ejemplo, yo fui a la escuela, tuve clase de matemáticas, pues a lo mejor esas dos frases iban a ser como más coherentes. Entonces, lo que queremos en estas dos fases es primero que entienda cómo se relaciona el lenguaje, tanto entre sentencias como dentro de las mismas palabras. Y de esta manera, pues entienda literalmente o encodee las palabras y el lenguaje para después usarlo en contextos o en problemas más específicos. Y esta es la parte que se le conoce como fine tuning, que ya es tal cual aplicarle fine tuning para que resuelva un problema específico a un modelo ya preentrenado de BERT, como puede ser, por ejemplo, en este caso, pues la predicción de si es spam o no es spam.
En este caso le vamos a dar frases, la parte de BERT, y le vamos a encodear o le vamos a añadir a nuestro modelo pues una segunda fase, que en este caso puede ser una feedforward neural network y una softmax, que generalmente va a ser solo esto lo que le tenemos que añadir, y pues usar datos o hacer el entrenamiento de manera que resuelva el problema más específico. Y bueno, por último, pues las arquitecturas que tenemos para BERT, pues tenemos dos que serían BERT Base y BERT Large. La primera pues se usó para una comparación más directa con GPT, para que usara el mismo número de parámetros, y la segunda como un modelo un poco más potente. Esta se compone de 2 encoders y esta de 24. Y en los resultados pues tenemos varios resultados, pero en todos podemos ver que básicamente BERT alcanzó el estado del arte en múltiples tasks, como puede ser el question answering o glue test, que se basa en la evaluación de qué tan bueno es entendiendo el lenguaje un modelo. Y pues estos son los parámetros que se usaron, ¿no?, para la arquitectura, que puede ser desde 12 a 24 capas. Y los hidden states, el número de capas de atención, etcétera. Podemos ver que pues mientras más parámetros, pues mejores resultados obtuvo en estas diversas datasets y competencias, como Natural Language Inference, etcétera. Y pues eso sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado.